A veces se me pregunta, ¿el arte va a cambiar el mundo? Y yo le digo, sí lo va a cambiar. El arte cambia el mundo, pero no lo hace como una revolución. Lo hacen creando capas de conciencia, capas de sentido que van transformando nuestra mentalidad, nuestros criterios. El arte es una necesidad humana. Y hoy tengo a un cubano de nacimiento, pero que trota por todo el mundo, sobre todo en Madrid y en Cuba. Y bueno, él es historiador, es crítico de arte, es comisario, ha escrito varios libros y además tiene más de 700 artículos publicados en muchísimos países. Bueno, muchísimas cosas que decir. Bienvenido, Gerardo Mosquera, qué gusto tenerte. El arte debe ser una práctica de libertad. Y lo vemos que en situaciones de dictadura, situaciones totalitarias, situaciones autoritarias, represivas, cómo el arte sufre. En Cuba hay varios artistas presos cumpliendo condenas simplemente por delitos de conciencia, por ejercer el arte. Eso nos habla del filo que tiene el arte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy tengo a un cubano de nacimiento, pero que trota por todo el mundo, sobre todo en Madrid y en Cuba. Y bueno, él es historiador, es crítico de arte, es comisario, ha escrito varios libros y además tiene más de 700 artículos publicados en muchísimos países. Y es asesor de la Academia de Bellas Artes en Holanda, del MUAC en México y miembro del consejo de varias revistas y museos internacionales. Y bueno, muchísimas cosas que decir. Gerardo tiene un interés particular en entender el arte, la globalización y el arte producido desde América Latina, que no es lo mismo que arte latinoamericano, y eso ya lo veremos hoy. Bienvenido, Gerardo Mosquera, qué gusto tenerte. Muchas gracias, el gusto es mío. Sí. Gerardo, ojalá que tuviéramos varios días porque yo me leí algunos de tus libros, que miren, aquí los tengo, buenísimos, los recomiendo. Este se llama Caminando con el Diablo, textos sobre arte, internacionalismo y culturas. Arte desde América Latina y otros pulsos globales, y Beyond the Fantastic. Y los tres realmente me han parecido extraordinarios. He aprendido muchísimo y he entendido otras cosas. Entonces, intentaré hacer una plática en donde toquemos varios de los puntos que tú tocas en tu libro y que me parecen interesantes. Pero antes, Gerardo, me gustaría que empezáramos un poco por saber quién eres. Tú naces en La Habana. ¿Y qué pasa en tu vida que te hace dedicarte al arte? Bueno, en realidad en mi vida pasan muchas cosas y bastante agitadas, ¿no? Por la época que me tocó vivir y porque yo soy como, es decir, me inicié en las cuestiones del arte y la cultura de una manera tardía, porque mi formación fue como contador. Imagínate tú. Dios mío, nada que ver. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues tuve ahí una vida también agitada por la Revolución Cubana. Claro. Que, bueno, yo soy un preadolescente cuando triunfa en Cuba. Entonces, bueno, me tocó vivir todo ese cataclismo social, ¿no? Y bueno, pues hubo una vocación hacia la cultura que se empezó a manifestar en mí, que nada tenía que ver con el contexto en que yo me desenvolvía. Y esto fue sobre todo en un principio con la literatura. Leí mucho desde niño, muchísimo, y bueno, pues empecé a escribir literatura de ficción, cuentos. Mira, con razón escribes también, claro. Bueno, gracias. Gané incluso un concurso y bueno, pues me empecé a inclinar hacia eso. Y así, bueno, en un camino bastante azaroso pude entrar a estudiar historia del arte en la Universidad de La Habana cuando ésta abrió cursos nocturnos para los trabajadores.
Entonces yo trabajaba en un contexto que nada tenía que ver con esto, pero pude entrar ahí en la universidad a estudiar, ¿no? Pero Y con la intención de ser crítico, ser comisario, ser artista, ¿o pensaste ser artista? no, para nada. Más bien yo quería ser escritor. Ok. Entonces cuando se abre esta oportunidad de estudiar, tenía la posibilidad de estudiar filología, lengua y literatura hispánica o inglesa o francesa e historia del arte. Pero entonces yo dije que como había leído tanto, pensaba que tenía mucho más que aprender en la historia del arte y que quizás en estas que tenía otras carreras que tenían que ver con literatura, pues no me iban a enseñar tanto. Y por eso cometí quizás la equivocación de entrar a estudiar historia del arte y ya no me pude liberar. Te Es quedaste decir, atrapado en el universo del arte. por mucho tiempo pensé que había echado a perder una vocación literaria, pero ya con el paso de los años me di cuenta de que la vida del escritor es muy aburrida. Está sentado trabajando frente a una pantalla, manejando algo abstracto como es el lenguaje. Y en cambio, trabajando con el arte, he viajado el mundo entero, Sí. he estado en 83 países, Nada más. he conocido a gente muy interesante y he trabajado con esa cuestión ya más física que es de organizar y presentar una exposición que es muy concreta y con la que tienes que lidiar a veces de una manera no muy productiva, pero otra sí muy agradable, con artistas, directores de museos, públicos, educadores, en fin, como todo ese universo que gira alrededor del hecho artístico. Entonces, por lo tanto, no me arrepiento, Qué bueno. aunque ahora acabo de terminar una novela larga, una novela de más de 500 Ándale. páginas, y estoy buscando editor para ver si la, Ay, pues si me tienes que la contar publico. después, en otro capítulo, de qué se trata esa novela. Pero entonces, ¿cuándo sales de Cuba? Mira, yo estoy en Cuba todavía Ok. porque conservo allí mi Lo sé. casa y entonces tengo también este apartamento en Madrid y tengo una casa en Panamá. Y entonces, bueno, me muevo entre estos tres lugares, pero en realidad paso más tiempo en aviones y viajando. Sí, vives en un avión. Bueno, tienes algunos puntos interesantes en tu carrera, como que recibiste la beca del Guggenheim. Así es. ¿Cómo fue? Bueno, no, fíjate que yo me postulé para la beca y la verdad que la obtuve en la primera vez, ¿no? O sea que fue fácil obtener la beca, ¿no? Que fue a inicios bueno, fue por los años 90, Ujú. sí. Y después también fuiste em, curador del New Museum. Sí, fui curador adjunto del New Museum y estuve, bueno, trabajando ahí en Nueva York con el museo unos cuantos años. Publiqué también un libro, una antología de textos sobre arte y globalización que apareció por el New Museum y por MIT Press. Y tuve la suerte, bueno, de organizar una cantidad de exposiciones allí en New York, dentro de un programa que nos habíamos fijado Dan Cameron, que era el Senior Curator, y yo, ¿no? Que fue de introducir en Nueva York a una cantidad de artistas que ya tenían carreras muy importantes y eran bien conocidos en Europa, en América Latina, pero en New York eran totalmente desconocidos. Porque New York todavía ahí en los años 90 puede decirse que era una ciudad muy provinciana en el sentido de que giraba mucho alrededor de estos artistas de mainstream, ¿no? Ujú. Y era menos abierto a artistas de las cuatro esquinas del mundo. Bueno, ese es uno de los temas que hablaremos más adelante, es que me parece muy interesante. También aquí fuiste director artístico de Foto España Sí, y fuiste el co-creador de la Bienal de La Habana, así algo que es. no existía antes. Así es, la Bienal de La Habana, que la primera se celebra en el año 84 y fue realmente, hay que decirlo, no por mí, sino por el proyecto, un hito que abrió toda la internacionalización del arte que disfrutamos hoy día y cada vez más.
rompiendo una época en que la circulación del arte estaba muy segregada en circuitos elitistas. Entonces, la segunda Bienal de La Habana, que fue en el año 86, fue la primera exposición global, 3 años antes de Le Magicien de la Terre, que es la que se ha adscrito este hito, ¿no? Pero en realidad fue una gigantesca exposición con artistas, no tengo en la mente las cifras, ¿no? Pero artistas de creo que eran 50 y tantos países o más, ¿no? Que por primera vez se presentaban en un espacio, ¿no? Pues desafiaban para mostrar todo lo que estaba pasando en el mundo y no se sabía. Y desde Cuba, que como tú bien dices, pues no estaba en el mapa del arte, por así decirlo. Por eso es que se ignora el hito histórico que fue la segunda Bienal de La Habana, porque precisamente, es decir, Le Magicien tenía lugar en París. Entonces, bueno, pues se robó el show. Sí. A ver, muchísimos puntos que quisiera tocar. Estas son solamente unas pinceladas. Definitivamente has tenido una carrera brillante y además me llama mucho la atención que has podido combinar, como bien dijiste, no solo la escritura, pero además ser crítico de arte y comisario no es una tarea nada fácil. Y tú puedes combinar las dos y siendo pues muy destacado en ambas. Y en eso regresaremos. Pero me gustaría que empezáramos con el tema de la descolonización, que tú hablas mucho en tus libros y me parece un buen punto de partida. Al final, todo pensamiento es producto de la colonización. Entonces, tú tienes una cita de Jimmy Durham que dice, toda experiencia contemporánea es una experiencia colonial. Ahora mismo estamos en una época que se está hablando mucho de la descolonización, se están haciendo esfuerzos, sobre todo en todos los ámbitos, pero desde el arte. Y me gustaría escuchar qué nos puedes compartir al respecto. Bueno, tú sabes, esta es una inquietud mía que viene desde la época de la Bienal de La Habana, ¿no? Desde incluso antes, ¿no? Que es el ver cómo lo que llamábamos arte, lo que veías en la historia del arte, lo que veías en los libros sobre arte, lo que veías en las bienales internacionales, era en realidad una línea muy reductora que pudiéramos decir iba de New York a Londres a Alemania, ¿no? Y entonces eso era lo que era el arte, era la historia del arte, ¿no? Y a mí siempre me parecía eso extraordinariamente limitado y colonial. Claro. Entonces, bueno, siempre desde mis escritos iniciales yo estuve contestando esa concepción y tratando de ver cómo había prácticas de arte contemporáneo en las 4 esquinas del mundo que quedaban fuera y que no era el arte tradicional, digamos, del mundo colonizado, sino que eran artistas que hacían una práctica contemporánea y que quedaban fuera de esta imagen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me interesó mucho analizar esto de una manera más reflexiva, crítica, y por ahí, bueno, pues hay una cantidad de textos y de libros en esa dirección. Sí, que realmente, perdóname, no eran muy tempranos en la historia de este pensamiento, porque ahora el pensamiento llamado decolonial, mediante un anglicismo que me alegra mucho que tú no lo hayas usado, tú has dicho, como es correcto decir en español, descolonial, descolonizar, porque esta palabra decolonial es ella misma colonial, porque es un anglicismo importado del mundo académico anglosajón. Pero, Gerardo, no todo lenguaje al final es producto de la colonización. O sea, cómo cuesta mucho trabajo pensar si todo el vocabulario que tenemos y el lenguaje, pues es producto de ello, ¿no? Sí, pero fíjate, la cuestión es que cuando se habla de lo decolonial, cuando en español existe la palabra descolonizar, descolonial, es que estás tomando un término del mundo académico anglosajón. Cierto. Y ahí estás haciendo un acto colonial. Es decir, claro,
el español es una lengua colonial, pero es una lengua que ha sido descolonizada por todas las barbaridades que entre comillas, ¿no? Que le hemos metido nosotros en América Latina y en las Filipinas y todo esto. Es decir, es una lengua transformada y es una lengua apropiada. Es en ese sentido que yo lo decía, ¿no? No, sí lo entiendo. Entonces, todo este pensamiento que de los años 80, ¿sabes? Está muy adelantado a lo que va a ser toda esta especie de moda que tenemos hoy, donde todo tiene que ser decolonial y tú sabes. Pero ¿cómo lo ves tú ahora que es verdad que tú lo hiciste muchísimos años antes de que estuviera siquiera en el pensamiento colectivo, ¿no? Nadie se estaba cuestionando. Tú empezaste a hablar de estos temas y sin embargo ahora lo vemos por todos lados. Y un ejemplo de ello es que aquí tuvimos a Agustín Pérez Rubio hablando del pabellón de España, que por primera vez muestra a una artista no nacida en España, ¿no? O sea, como por nombrar a uno de los tantísimos esfuerzos que estamos viendo en el mundo del arte para hablar de esta descolonización. ¿Cómo ves ahora el panorama en este esfuerzo de hablar de la colonización y sus efectos? Mira, el mundo del arte se ha transformado muchísimo y nada que ver con la circulación que tiene internacionalizada que tiene hoy día el arte, que tú sabes que ser viejo es una gran ventaja, entre otras cosas porque uno ha vivido tiempos peores, entonces puede disfrutar mejor cuando hay cambios, que personas que no han conocido el pasado, pues quizás no lo saben apreciar tanto, ¿no? Entonces, mira, de lo que era ese mundo del arte segregado en los años 80, 90, a lo que tenemos hoy es una transformación extraordinaria. Ya nadie puede pensar en que sabe la historia o lo que pasa en el arte manejando 400 nombres, como podía pasar en los años 80, ¿no? Ahora tenemos que partir de la conciencia de nuestra ignorancia. Ya no hay un curador, ya no hay un historiador de arte que pueda decir que conoce toda su materia, porque se ha producido una gran diversificación y un gran crecimiento en la práctica de lo que llamamos arte contemporáneo por todo el mundo. Y entonces esto, bueno, es una satisfacción a la cual contribuyó mucho la Bienal de La Habana, que fue realmente un parteaguas y dio nacimiento a lo que Rafael Niemoyevsky ha llamado una nueva raza de bienales, que tras la Bienal de La Habana empezaron a surgir bienales en las llamadas periferias artísticas y que desafiaban, como hizo la Bienal de La Habana, el mismo modelo, vamos a decir, veneciano de la Bienal de Arte. Surgieron así la Bienal de Estambul, la Bienal de Gwangju, la Bienal de Mercosur y tantísimas otras por todo el mundo. Y esto, bueno, pues ha descentralizado notablemente la circulación del arte, no solo por las bienales, sino también por las exposiciones internacionales, por la creación de museos y centros de arte y espacios de artistas por todos lados. Yo tenía por aquí una cita, es que tengo tantas cosas que quiero tocar contigo, que ahorita que hablas de bienales, tú dices que se ha creado un turismo de élite, ¿no? Que se va, porque al final, como bien lo dices, hay bienales por todos lados y ferias por todos lados. Uno podría estar 365 días al año viajando entre bienal y feria, pero se ha creado, sigue siendo un turismo de élite y que en muchos de los casos se vuelve como un zoo, ¿no? Te citas en alguno de los libros, ¿no? Sí, en el sentido de que a veces, bueno, pues estos eventos no hacen un suficiente trabajo de promoción, de captación de público, de educación, ¿sabes? Y hay una cantidad de público que va o por un hecho social o por un hecho de jet set o por simple curiosidad, ¿no? Y está bien que eso suceda porque yo pienso que algo queda, pero me considero preferibles las bienales
que están situadas, que responden al contexto de una ciudad, de un lugar, y tratan de dar respuestas o por lo menos bregar con los problemas contextuales del lugar donde ocurren. Me parece paradójico que las bienales, salvo excepciones, llevan el nombre de la ciudad donde se celebran y a menudo nada tienen que ver con esas ciudades y con sus problemáticas, ¿no? Yo he dicho que a veces son como un ovni, ¿no? Un platillo volador que aterriza ahí. Sí. Y entonces la gente acude por las luces y que bajan unos hombrecillos ahí extraños y hablan con bip, bip, bip y la gente les trata de hablar en su idioma, no hay comunicación, finalmente montan en el platillo, levantan vuelo y se van y solo quedó un asombro, solo quedó un momento de atracción, pero no quedó nada. Me parece que eso hay que luchar contra eso y últimamente las bienales pues están siendo más responsivas a su contexto como debe de ser. Qué bueno, porque yo como abogada del diablo, atacando un poco las bienales, me parece que hay algunas bienales que son ferias de arte, que en realidad se ven los mismos nombres de una a otra y que si bien la diferencia es que no se puede comprar el arte en una bienal, sí tampoco o sea, no hay una verdadera globalización, no estamos viendo cosas que no vemos en el mainstream o en las grandes ciudades hegemónicas en Europa. Y eso creo que hace mucha falta todavía hacer bienales que vayan más allá y hacer que la gente y los coleccionistas serios también se vayan a lugares un poco más incómodos tal vez. O sea, una de las mejores bienales que yo he podido ir es la de Kochi en la India, que me pareció realmente una bienal que me estaba hablando de algo diferente, por el contexto, incluso por la forma en que las obras estaban siendo exhibidas. Fíjate lo que te digo, porque no había aire acondicionado y estaban en paredes, ahí pinturas. Y eso para mí debería de ser un esfuerzo más de bienal, más de vámonos a ese lugar y vámonos a enseñarlo de otra forma y salte de la feria de arte, por así decirlo. Entonces, si bien es cierto que hay muchísimas más bienales, yo no sé hasta qué punto eso sea beneficioso y te lo pregunto. O sea, yo no sé si se haya explotado un poco el concepto de bienal y se haya vuelto un poco de moda. Bueno, sin duda, no, pero el mismo hecho de que haya tantas bienales ya te está hablando de una descentralización que en sí misma es productiva. Ahora, la manera como se hacen las bienales, como tú has dicho muy bien, establece una diferencia. Es necesario abogar por bienales situadas, bienales responsivas al contexto, bienales que planteen cosas, ¿no? Y no como se ha dicho, que hoy día las bienales parecen ferias de arte y las ferias de arte parecen bienales. Totalmente. Porque las ferias de arte tienen sus project rooms y tienen exposiciones curadas y así, ¿no? Hay como una simbiosis, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estamos viviendo un momento de gran mercantilización y corporativización del arte. Es un movimiento que va por otro lado. Pero también hay que ver los aspectos positivos. Por ejemplo, la última Documenta. La Documenta me encanta. Ahí sí. A mí sí me gusta mucho la Documenta, pero no la veo como bienal. Yo sí la veo como un esfuerzo más serio. Y estoy siendo crítica con las bienales, pero sí me parece que hay mucho que hacer. Y eso me lleva a otro de los temas que tú tratas muy bien en tu libro, que es la globalización. Y tienes por aquí, tienes muchísimas citas, pero bueno, alguna que dices, la globalización no es tan global como se parece, o para ser más exactos, es mucho más global para unos que para otros, y lo tomas de George Orwell. Sí. Entonces, aquí si hablamos de las bienales que sean globales, pues estamos cayendo en qué es la globalización y cómo se lleva hoy en día, ¿no? Sí, fíjate que no cabe duda de que la globalización, que es un término que viene de la economía, ¿no? Se origina por una globalización económica, ¿no? Tú sabes, todos estos procesos que llevan a las grandes transnacionales, ¿no? La deslocalización de las industrias, en fin, todo esto que ya se sabe, ¿no?
Pero cuando lo vemos en el término, en la cultura en general y no solamente en el arte, sin duda que ha abierto la circulación de los productos culturales, la circulación de las ideas. Es decir, se ha roto con ese esquema de herencia colonial muy encasillado, ¿no? Donde solo grandes ciudades eran quienes mantenían el control sobre la legitimación y la circulación del arte, y se ha ampliado. Es decir, eso es un paso, pero estamos muy lejos de, en la cultura, disfrutar de una verdadera globalización. Es un proceso que ha arrancado, y que ha habido un progreso, yo no lo voy a negar, pero yo soy crítico en el sentido de que hace falta avanzar mucho más allá y hacia una verdadera internacionalización del arte y una verdadera internacionalización de la cultura. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, es con la agencia que tenemos que poner sobre todos los que estamos implicados en este campo. Artistas, curadores, críticos, directores de instituciones, en fin, gente que de verdad quiera que el arte cumpla su verdadera función cultural a escala internacional. Claro, porque siempre la globalización se ha hecho desde Asia y para el norte, no al revés, no desde el sur. En cuanto a este tema también, me gusta mucho que tú hablas de un lenguaje internacional del arte, una homogeneización, que al final, y tienes por ahí una cita que me hizo muchísima gracia, que dices, hoy hasta los perros se les da órdenes en inglés y dicen que así entienden mejor. Entonces me parece un gran ejemplo porque el artista, el lenguaje internacional del arte se ha vuelto como una especie de inglés en donde estamos homogenizando y eso está en contra de la globalización. Bueno, fíjate que por un lado la favorece, ¿no? Porque no es necesaria la traducción. Es decir, al hablarse esta lengua franca internacional, pues nos comunicamos mejor. Pero por otro lado, siempre el que domina la lengua domina el discurso. Entonces, pues esto tiene implicaciones de poder. Sin embargo, ahora mismo estamos asistiendo a una ampliación de ese lenguaje y del canon de lo que llamamos arte contemporáneo. Las dos últimas bienales de Sao Paulo, las dos últimas bienales de Venecia, la última Documenta, ya han mostrado un arte que antes estaba condenado a guetos muy específicos. Y entonces todo esto está saliendo ahora a una escala internacional. El arte indígena, el arte de las comunidades afrodescendientes, el arte que llamábamos primitivo, el arte intuitivo, prácticas artísticas que desafían el canon post-minimalista, post-conceptual que había prevalecido en lo que llamamos arte contemporáneo, y vemos prácticas más simbólicas, más fantásticas, más heterodoxas. Hay todo un momento, creo, muy interesante en que están saliendo muchas nuevas voces a la palestra. Totalmente, y creo que estamos en buen camino y este es el inicio. Y yo sí creo que obviamente va a tomar un tiempo, pero estoy contigo que si vemos de derecha a izquierda hay muchos esfuerzos y estamos ante un momento en el arte que no se veía hace muchísimos años. Pero regresando en torno a la globalización, también dices la mayor parte de la humanidad permanece en zonas de silencio, fuera de todo circuito, incluso de Internet. Y tienes ahí un ejemplo en tu libro de la literatura haitiana, que me parece muy interesante. Y dices, claro, la literatura haitiana se puede dar a conocer en el mundo, pero no en Haití, porque ahí la gente no sabe leer. Así es. Entonces, bueno, empecemos por entender que la globalización en el arte es difícil, siendo que en muchos de los países de donde surge ese arte, pues hay otras necesidades básicas que todavía no logran, que se tienen que preocupar por satisfacer antes de asomarse al arte, ¿no? Bueno, yo pienso que el arte es una necesidad humana. Claro, Marx decía que antes de hacer filosofía el ser humano tenía que tener la barriga llena.
Pero por otro lado, un cuentista cubano, Nelio Jorge Cardoso, tiene un cuento muy bello en que habla de un señor, ¿no?, que va en pos de un caballo de coral. Contrata a un pescador para que lo lleve y él busca ahí tratando de ver el caballo de coral. Entonces y entonces el pescador le pregunta, bueno, pero ¿por qué usted mejor no mira para pescar langostas, no? Y dice él, bueno, te comerás tu comida, pero después vas a querer el caballo. Es decir, el arte es una necesidad humana. Es totalmente cierto. Que no podemos poner de lado. Y cuando te digo arte, no me refiero solamente al arte que circula en las ferias y en las galerías, sino el arte como una expresión cultural básica. Y sí, además es verdad que hay cada vez más esfuerzos. Fíjate que tuvimos la oportunidad de conversar con Vic Muñiz, que lo tendremos muy pronto dentro de los episodios. Y Vic Muñiz, este gran artista brasileño, dentro de todos los esfuerzos que hace, nos contó que está haciendo un espacio de arte en un mercado. Y entonces en el mercado más concurrido de Río. Y que, claro, gente que va por la carne, por el pescado, por el pan, pues se topa con el arte porque pues, está en su camino. Y él lo que quiere, Vic, no es que los coleccionistas vayan allá, es que la gente se tope con el arte. Y una anécdota que nos contaba es que con una obra de Jonatas de Andrade, en donde es una fotografía de un pescador abrazando a un pez, que, bueno, ha estado expuesta en muchísimos lugares, ahora mismo está en Collegium, por cierto, que ahí mismo 2 personas que iban pasando se pusieron a ver la foto y uno le dijo, mira, nada más, ese es muy buena persona, quiere mucho al pez. Y el otro le dijo, no, este es un sádico, no, es buena persona. Y entonces empezaron a hacerse de palabras y sacaron cuchillo, llegó la policía. Y bueno, todo esto lo cuento porque el arte genera emociones y el arte fuera de los espacios en donde son museos y galerías generan este tipo de encuentros que está bien. A ver, no está bien lo de los cuchillos, evidentemente, pero está bien el que la gente se cuestione, el que la gente actúe y sienta algo en torno a una obra de arte. Y creo que cada vez hay más esfuerzos de descentralizar el arte. Y eso hay que tomarlo en cuenta y hay que decir, vamos por buen camino. Yo pienso que sí, yo soy optimista, tú sabes, ¿no? Como tú has visto en estos libros y en estas citas que tú has hecho, ¿no? Yo miro estos procesos que están teniendo lugar hoy día de forma crítica, pero no por eso dejo de decir que me parece que en general van en una dirección de mejoramiento. Y es la manera como trabaja la cultura. A veces se me pregunta, ¿el arte va a cambiar el mundo? Y yo le digo, sí lo va a cambiar, el arte cambia el mundo, pero no lo hace como una revolución. El arte y la cultura en general lo hacen creando capas de conciencia, capas de sentido que van transformando nuestra mentalidad, nuestros criterios. Si piensas que en los años 60 la lucha de los negros en Estados Unidos por los derechos civiles, ¿no? ¿Quién iba a decir que iba a haber un presidente negro en Estados Unidos, ¿no? Esto se logra no porque Obama fue con una revolución armada y tomó el poder, sino porque se hacen capas de conciencia que permiten superar el racismo, la discriminación, los estereotipos, tú sabes, y avanzar hacia ser mejores y hacia una sociedad mejor, ¿no? En medio de todas las dificultades, las contradicciones, las fricciones, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde el arte y la cultura van trabajando poco a poco, creando esta conciencia transformadora. Me parece brillante lo que acabas de decir y estoy totalmente contigo. Y creo que el arte, eso es lo que nos da tolerancia, nos da empatía, nos da entendimiento hacia los otros. Y por eso cada vez hay más arte colectivo también, porque ya no se trata, ya estamos fuera de la época del gran maestro, ¿no? El único artista, como tú decías, que en los 80 se conocían a los 400 artistas mejores. Ahora es imposible. Y ahora ya los nombres no son tan importantes. Es importante esas capas que decías. Me gustó muchísimo. ¿Qué te parece que hablemos desde el arte desde América Latina? Me encanta
lo que tú dices y cómo lo puedes hacer de una forma tan sencilla. Tú dices, hay que decir el arte desde América Latina, desde y no tanto de, en y aquí. Esa es la palabra clave. Arte latinoamericano ya no va, porque arte latinoamericano es otra cosa, ¿no? Sí, es decir, esto es porque yo trataba de oponerme a esa reducción Muy reduccionista. sí, Sí. del arte latinoamericano a un gueto, ¿no? Tanto un gueto tanto para su circulación como para su legitimación, ¿no? Yo legitimo y valoro este artista porque es un buen artista latinoamericano o es un buen artista peruano o es un buen artista de Sao Paulo, ¿sabes? Y entonces eso está de entrada reduciendo la posibilidad de comunicación y de legitimación y valoración de ese arte más allá de estos circuitos guetos. Por eso yo hablaba, bueno, vamos a decir desde América Latina, Cierto. es decir, estamos situados en este contexto, en América Latina, eso no se niega, pero desde aquí nos proyectamos. Absolutamente. Y aparte dices, lo mejor que le está pasando al arte latinoamericano es que está dejando de serlo. Buenísima la frase. Es verdad, porque también dices, los artistas no deben verse limitados a un contexto específico y por tanto ser vistos como alguien que en el mejor de los casos puede ofrecer una representación de aquel lugar, porque entonces entramos en un arte folclórico, en un arte que tiene que mostrar casi de caricatura, ¿no? Las pirámides, o sea, te estoy hablando del caso de México y que la gente piensa arte mexicano, pues voy a ver esos colores y el sombrero y el mariachi y no tiene nada que ver. De todas maneras, ya el arte es internacional per se y es transversal. Pero me parece muy interesante toda la reflexión que haces en torno a la manera en que entendemos nosotros el arte desde América Latina. Y eso, ¿crees que en los últimos años, además, según lo mencionas, ha cambiado ya eso? Está cambiando. Está cambiando, sí, sin duda alguna. Sí, está cambiando y tienes, también por ahí dices, bueno, dices varias cosas, pero dices como José Clemente Orozco, por ejemplo, el muralista mexicano, lo vieron como un muralista mexicano y en realidad era un expresionista. Sí, es decir, por eso yo me enfrentaba a la idea de que la historia del arte discuta a Orozco en el marco del muralismo mexicano solamente, ¿no? Como reducido a ese gueto, cuando es sin duda alguna uno de los grandes artistas del expresionismo mundial, sin duda alguna, tenía que... Entonces es este tipo de recepción y de valoración del arte, reduciéndolo, ¿no? Estas miradas reductoras a las que yo me he opuesto mucho y he tratado de discutir en mis textos y en mis exposiciones. Pero este mismo concepto reduccionista también aplicaría, por ejemplo, al arte femenino, ¿no? O sea, a mí por lo menos me molesta cuando me dicen literatura femenina, pues literatura, ¿no? Es literatura. ¿Y por qué arte latinoamericano? Pues, ¿por qué? O sea, arte. Yo creo que el arte, la literatura no tiene nacionalidad. Los que lo hacen sí, pero eso es otra cosa. Yo creo que no podemos calificar al arte por quien lo hace. Sí, yo pienso que, bueno, si tú quieres, puede haber determinados contenidos, determinadas poéticas, determinadas formas que están influidas por el contexto donde se producen. Pero eso no quiere decir que sean solamente útiles y solamente disfrutables y entendibles en esos contextos. Si hay un artista más local que Andy Warhol, es un artista absolutamente neoyorquino, Es verdad. metido en la publicidad, en el supermercado, en la propaganda, tú sabes, de ahí él sale de un contexto muy específico. Sin embargo, tú nunca dices, no, Warhol, un artista norteamericano y de Nueva York, ¿no? Warhol es mundial, ¿no? Cierto. En cambio, Orozco es del muralismo y no es mundial, ¿no? A este tipo de construcciones es a las que me he opuesto mucho, ¿no? Pero tú crees que eso ya está cambiando.
Sí, sí, está cambiando para bien, pero hay todavía que hacerle la lucha, ¿no? Como dicen en México. Sí, hay que seguir luchando. Hablemos del comisariado o de la curaduría, como decimos en México. ¿Cuál crees tú que sea la responsabilidad de un curador? Mira, son tantas las responsabilidades que yo no las conocía cuando comencé a hacer este trabajo. Y realmente si no, quizás me hubiera arrepentido y no lo hubiera hecho. Porque el curador está en el medio de muchos actores, de muchas distintas responsabilidades, ¿no? Con las cuales tiene que lidiar y que a menudo son muy complejas. Eh, pero yo creo que ante todo, si tú quieres que resuma, digamos que la responsabilidad del curador es la exposición. La exposición es la que manda. Es decir, lo que el curador debe lograr es hacer una exposición que tenga sentido en sí misma, que sea propositiva y que vaya más allá incluso de las obras que en ella se reúnen. Claro, pero te lo pregunto porque tú tienes aquí una cita que dices, resulta perentorio confrontar el poder que está asumiendo el curador como zar intelectual, el devenir en una gran suerte de autócrata de los contactos en diferentes artes. Y también tuvimos aquí a Glenda León, a esta artista cubana, que nos hablaba que a veces los curadores son los que dictan el futuro de los artistas, ¿no? O sea, ellos son los que te sacan de la sombra a los artistas, lo que los muestran, los que los internacionalizan. Entonces, te pregunto por eso, ¿cuál es la responsabilidad y hasta dónde ahora el papel de los comisarios es tan crucial en la carrera de los artistas? Sí, es decir, Glenda lo dijo muy bien, ¿no? Los curadores tienen un papel muy importante en esto, ¿no? Pero a la vez, hace poco, Pablo Helguera, este artista mexicano que tiene estos art tunes, que son como una especie de caricaturas del mundo del arte contemporáneo. Entonces tenía una que decía, los curadores son los nuevos artistas. Precisamente una crítica sobre ese papel excesivo, ¿no? De los curadores. Y bueno, también decía, los coleccionistas son los verdaderos curadores. Que también Y esa es así. otra, porque yo tengo otra cita tuya, que al ratito encontraré, pero que básicamente dices el poder que tienen los coleccionistas, porque ellos se vuelven, o sea, cómo está girando el arte ahora ya más privado y cómo los coleccionistas influencian a otros coleccionistas y entonces se vuelve también una cosa que también tienen ese poder del que estás hablando como los curadores, ¿no? Sí, sin duda, los coleccionistas y sobre todo el coleccionismo privado ha ganado una importancia crucial en el mundo actual. En parte porque en muchísimos países el Estado no se ocupa realmente de apoyar a la cultura o, en fin, los coleccionistas en el mal aspecto están apropiando tesoros que en muchos casos son retirados del uso público. Pero en los buenos casos están supliendo las necesidades institucionales que los países dejan de proveer. Y esto cada vez lo vemos más, sobre todo en países como los nuestros, Ujú, ¿no? Que carecen de una institucionalidad cultural adecuada. ujú. Entonces, pues hay este doble carácter del coleccionista privado. Y por otro lado, también el coleccionismo privado es un apoyo a los artistas, ¿no? A Absolutamente. través de la compra de las obras, lo que muchas veces no se hace por las instituciones, por carecer de presupuesto, de condiciones de almacenamiento, etcétera. Bueno, es que yo te preguntaba la responsabilidad, porque yo creo que en todo, en el coleccionar y en el ser comisario, en el ser crítico, sí tenemos ciertas responsabilidades justamente por este doble filo del lugar que se ocupa en el ecosistema del arte, que se puede entender mal o se puede hacer mal. Entonces, yo sí creo
que todos tienen su responsabilidad y con los ojos bien abiertos y tratando pues de tener la justa medida y de hacer las cosas desde la ética, ¿no? Sí, sí, así es como debe ser. En todo caso, son procesos que están teniendo lugar hoy día en el mundo del arte y en los cuales tenemos que ver críticamente y analizar y tratar de ver cómo se pueden encauzar de la mejor manera. Así es. Gerardo, hablemos de los museos. Tienes también aquí un capítulo que gira en torno a lo que son los museos y hacia dónde van y lo que se necesita. Y tú lo que dices, que si los museos han llevado el mundo a sus espacios, ha llegado tal vez el momento de lanzar los museos al mundo. ¿A qué te refieres? Mira, esa es una idea un poco utópica que yo he planteado del museo como hub, Ujú. ¿no? Como un nódulo de conexiones. Fíjate que el museo tiene su historia, el museo no siempre fue igual. El museo moderno nace con la Revolución Francesa, que se crea el Museo del Louvre a partir de las colecciones de la aristocracia depuesta, ¿no? Y entonces el museo es primero un lugar donde se muestran obras de una colección. Pero con el paso del tiempo, esta colección va perdiendo importancia y gana importancia el espacio, el museo como un espacio donde ocurren cosas, es decir, las exposiciones temporales, los performances, las conferencias, coloquios, etcétera, ¿no? Y yo, bueno, pues planteaba un tercer momento del museo donde ya el museo no es tanto una colección ni tanto un espacio, y se vuelve como una actividad que funciona en los lugares donde ocurre el hecho cultural. Y en esto un poco, esta idea me la daban un poco los museos de historia natural y los jardines botánicos. Es decir, los museos de historia nacional, de historia natural van allí donde hay esta especie única, ¿no? En peligro de extinción, y allí trabajan Y en, y apoyan eso allí en el local, ¿no? Y entonces yo pensaba en esto también, museos que vayan hacia lugares donde se está produciendo el hecho artístico y brinden o un apoyo material, moral o técnico al hecho cultural mismo descentralizadamente. pero eso me lleva a preguntarte entonces, ¿cuál es la función del museo? Bueno, sería por un lado albergar colecciones, ¿no? Pero entonces para eso necesitarías espacio. Sí, pero cuando yo lo que te quiero decir, fíjate, yo te digo que tenga las colecciones, tenga el Ok, espacio, pero que su ok. función principal sea ya una función descentralizada, fuera de su propio espacio. Y es decir, y estando tú respondiendo a un fenómeno que está ocurriendo localmente, pues puedes traerlo y presentarlo en el espacio del museo y añadirlo a la colección, pero primordialmente estás actuando en los lugares donde está teniendo lugar el horno de la Me cultura. encanta. ¿Y cómo te imaginas esa actuación de los museos? Bueno, pues fíjate, es un poco, se hizo en el New Museum, ¿no? A partir de estas ideas mías, se hizo durante un tiempo y con varios, no exactamente, no tan así, pero bueno, fuera un paso inicial, ¿no? Donde se apoyó a un grupo de centros de arte, autofinanciados, centros de artistas, ¿no? En varios países y varios continentes. Y entonces, pues se les apoyaba y ellos, pues, iban también allí a New York y hacían residencias, hacían exposiciones y tal. Es decir, esto estuvo funcionando durante unos años, ¿no? Pero yo pienso que todavía esto tiene un germen utópico, quizás todavía pues yo lo decía más bien como algo hacia lo que debemos Ujú. avanzar, no que de buenas a primeras los museos digan, bueno, vamos para acá, No, 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 lo entiendo, tiene pero que una ser línea. El próximo un paso. proceso, sí, como un proceso yo lo veo, por lo menos tener una conciencia de cómo el museo tiene que salir de las cuatro paredes. Es Me totalmente. parece que es una necesidad de la época actual. Decía Sandra Guimaraes, que lleva el centro Helga de Alvear, que las paredes del museo son porosas.
Y es así, yo creo que tienes toda la razón. El museo ya no puede estar encerrado en un cubo blanco porque el cubo blanco ya pertenece a otro siglo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, los esfuerzos se están dando. ¿Algún museo que tengas en mente que te guste en particular? Bueno, mira, yo prefiero no mencionar así, ¿no? Porque ahora Sí, de pronto pienso en el que es menos importante y el otro se me olvida, ¿no? Pero también en todo caso yo como comisario lo que he tratado de hacer muchos son proyectos de arte en el espacio público, pero no sacando la escultura del museo y poniéndola ahí frente a un banco o en un parque, ¿no? Sino hacer arte público que de verdad pueda comunicarse con la ciudad y pueda responder a sus conflictos, sus sueños, sus aspiraciones, pueda actuar. Y entonces me ha gustado mucho trabajar también, por ejemplo, con espacios privados, como esta exposición que hice en los patios de Córdoba, qué aquí bonito. en España. ¿Sabes? Entonces, pienso que deben ser cada vez bienvenidos esfuerzos para tratar de salir, como tú muy bien dices, del cubo blanco, sin negar el cubo blanco. Totalmente. Es necesario y hay arte que siempre tendrá que ser para allí, ¿no? Pero pienso que hay que ir más allá. Hay que ir más allá en general en todo y siempre hay que estar tratando de ser críticos en la tierra en la que estamos parados, ¿no? Ver nuestros propios pies. Pero esto del arte público, que yo estoy contigo, a mí me gusta mucho el arte en espacios en donde no pretendes encontrarte arte y que se vuelve un territorio más por el que caminas y transitas todos los días y esa interacción me parece que da unos resultados sorprendentes, increíbles y para la gente que está en su caminar diario y se topa con la escultura de Serra o con lo que sea de arte público y la hace parte de su día a día, creo que es muy diferente a cuando tenemos que entrar a una puerta y sentarte enfrente de una obra. Pero esto me lleva a una crítica que haces que me pareció muy interesante acerca del arte social y la falsedad de cierto arte social. Y tú dices, mucho arte en la calle y en el ámbito social se construye para la foto o el video. Es un documentales destinados a Art Forum, los sitios web, los coleccionistas o los creadores de las próximas bienales. Sí, desgraciadamente hay mucho arte que bajo esa etiqueta de social que en realidad usa lo social como un medio para responder a lo que verdaderamente le interesa, que es el estrecho circuito del mundo del arte. Entonces de pronto se está haciendo un trabajo disque social, pero el objetivo es documentarlo para después llevarlo al museo y encerrarlo allí, y en el museo donde tiene su legitimación y después se vende en la galería o en la feria del arte o se publica esa documentación en un catálogo o en un sitio web, ¿no? Lo que interesa no es el verdadero impacto social de ese arte que se está haciendo. Desgraciadamente hay mucho arte que es así, pero que no es verdaderamente arte social, es un arte que usa lo social en su beneficio tradicional. Es decir, es un arte que sigue siendo tradicional en el sentido de que está hecho para el cubo blanco y está hecho para la circulación tradicional propia del arte en el museo, la galería y la feria, etcétera. Totalmente. Y esto también me lleva a la pregunta de qué es el arte contemporáneo, ¿no? Y de dónde surge. También en alguno de tus ensayos dices, a diferencia de la música, el cine, la literatura o el teatro, las artes visuales se dedican a producir objetos caros, únicos, coleccionables. En contradicción con la época, sitúan el énfasis en el artefacto. Y bueno, sigues, pero me pareció un punto muy interesante filosóficamente, porque es verdad que hay, de todas las artes es la única que se colecciona, por así decirlo, ¿no? Y su naturaleza pues está en contradicción con lo que quiere generar. Sí, es lo que yo llamo el pecado del original en el arte, no el pecado original, sino el pecado del original, ¿no? Que, que es algo único del arte, eso existe para coleccionarse.
Es decir, a un escritor de una novela lo que le importa es vender la mayor cantidad de ejemplares, ¿no? El músico que lo escuche mucho en Spotify, ¿no? Y así, en cambio, el artista incluso contradice las posibilidades de reproducción tecnológica de la obra para crear originales vicarios, ¿no? De una fotografía o un video, no lo quiero para poner en YouTube ahí, o la fotografía para hacer cientos de reproducciones, ¿no? Sino que digo, este video tiene 5 copias y una prueba de artista y firmo un acta de que así es, ¿no? Reduzco sus posibilidades de circulación porque lo que me interesa es hacer originales vicarios para el sistema del coleccionismo del cual vive el arte. Esta característica reduce o dificulta de entrada ese rol social del arte de que hablábamos, ¿no? De ahí la importancia de este arte que salga afuera y de que un arte que a lo mejor, bueno, puede ser coleccionable también, pero que tenga una verdadera agenda social, que tenga una verdadera voluntad social. Claro, tienes toda la razón. Bueno, pero es que ahí además nos meteríamos en camisa de 11 varas, como se dice, porque al final el arte necesita del sistema y el sistema corrompe al arte. Entonces, es muy difícil que exista el arte sin sistema y viceversa, pero mantener esa naturaleza y tratar de hacer el arte con el sentido original más puro, siendo que tiene tiene que crear dinero, tiene que venderse y tiene que hacerse todas estas cosas, pues sí es su pecado original, como dijiste. Sí, la cuestión es que reduce, ¿no? Es Sí, decir, va al original o al número limitado de copias, ¿no? Y no a su expansión. sí, Fíjate que todo lo que es el esfuerzo que se había hecho de arte en Internet, ¿no? Por ejemplo, Rhizome y todos estos esfuerzos que se han hecho, pero no acababa eso de levantar, ¿no? Y vino a levantar con los NFTs. ¿Y por sí, qué levanta con los NFT? Porque gracias al sistema de blockchain, tú contradices la posibilidad de difusión digital de esa obra cuando tienes un original que es tuyo, ¿no? Eso te lo garantiza el sistema de blockchain. Y entonces, gracias a eso, es que el NFT tiene su auge, que después cayó, ¿no? cayó. Pero es sintomático que se produce cuando incluso en la circulación digital hay un sistema que la puede impedir. Pero bueno, también ese es otro tema, pero en gran parte por lo que no funcionó es porque mucha gente que compraba NFTs en realidad no está comprando el arte por el arte, sino por hacer dinero, ¿no? Por otra motivación que no necesariamente es la que deberías de tener un verdadero coleccionista. Y entonces, si tú compras algo y lo quieres vender a la semana porque está la acción arriba, pues entonces, claro, ya estamos hablando de otra cosa que no es coleccionar de arte. Sí, pero fíjate que todo eso obedece a que se puede garantizar que haya un original digital En ese sentido, sí, que tiene un propietario. sí, sí, lo entiendo. Gerardo, hablemos de la crítica del arte. ¿Para qué sirve la crítica hoy en día? Bueno, tú sabes, la crítica trata de analizar, entender y juzgar el arte. Que el arte, sabes, es una manifestación cultural compleja, es ambigua por naturaleza, es polisémica, eh, tiene una cantidad de factores culturales, semióticos, de poéticas detrás de él, ¿no? Donde de pronto esa comprensión, esa mirada natural, ¿no? Al arte y que ya vemos la obra y ya nos lo dice todo, es falso. Se ha vuelto el arte muy complejo, hay que conocer una cantidad de historias y de cosas, ¿no? Para poder interpretarlo cabalmente. Y ahí está la labor del crítico, tratar de facilitar
una comprensión y un diálogo entre el arte y el público. Claro, pero hace un rato hablábamos de cómo los críticos de arte han adquirido como, perdón, los comisarios, este poder. También tú tienes otra cita que dice, que no es tuya, perdóname, es de alguna otra persona que escribe aquí, que no me acuerdo quién es. Esta es la era de los coleccionistas privados. Están adquiriendo un poder de liderazgo en el mundo del arte al punto de derrotar a los curadores como legitimadores, promotores y porteros. Entonces, si tenemos la fuerza de los coleccionistas privados y la fuerza de los comisarios, ¿tiene cabida todavía el crítico de arte? Sí, sí, porque se ha reducido mucho su papel, sin duda alguna, en beneficio de los curadores, pero sigue teniendo un papel, se hace crítica, se publica, se escribe en los catálogos, se escribe en la red, se escribe en publicaciones periódicas, tanto virtuales como analógicas, tiene un papel. Y en la buena crítica de arte creo que tiene un gran papel a cumplir. ¿Hay buena crítica de arte ahora? Sí, sí la hay, sí la hay. Sí, hay, como siempre, como en todo, ¿no? Hay cosas menos valiosas, pero hay profesionales valiosos ejerciéndolas. Ojo que yo nada más estoy aquí apuntándote, pero yo considero que la crítica es valiosísima, que es muy importante, que deberíamos de tener más críticos de arte. A mí me parece que estamos sufriendo una era en donde no hay suficientes críticos por la precariedad con la que viven y porque tienen que tener otros trabajos alternos y cuesta mucho combinar. Pero yo estoy totalmente contigo y todas estas te las pregunto, estas preguntas te las hago pues para incitar un diálogo, pero yo sí creo que la crítica es muy importante y es indispensable y ojalá que hubiera más. Sí, también se han reducido los lugares donde publicar. Recuerdo la época de oro en donde todos los periódicos de cierta importancia tenían un suplemento cultural semanal. Todo eso desapareció con las crisis económicas y todos estos procesos, ¿no? Y la red todavía no se ha ampliado lo bastante hacia a dar mayor espacio a una crítica de arte online. Te felicito, Gerardo, por la labor que haces. Muchísimas gracias, He estado Lorena. encantada, te podría tener aquí varios días. Solamente para terminar, me gustaría preguntarte cómo puede el arte promover la libertad. Por su misma práctica. El arte debe ser una práctica de libertad. Y lo vemos que en situaciones de dictadura, situaciones totalitarias, situaciones autoritarias, represivas, cómo el arte sufre. ¿Por qué sufre el arte? ¿Es que el arte tiene una bomba para poner ahí, hacer un acto terrorista o tiene un arma para hacerle un atentado al dictador? No, no tiene eso. Tiene solamente sus propios recursos imaginales. Pero así todo es prohibido, es reprimido. En Cuba hay varios artistas presos cumpliendo condenas simplemente por delitos de conciencia, por ejercer el arte. Eso nos habla del filo que tiene el arte. Eso qué interesante, me gusta muchísimo. Gerardo, estamos llegando al final de la entrevista. De hecho, llegamos hace mucho, pero yo tengo tanto que hablar que no hice caso. ¿Quieres dar algún consejo a las personas que están siguiendo el camino del arte, ya sea desde que se están formando como artistas, como comisarios, como críticos, que te oigan? ¿Qué crees que les podría ayudar? Bueno, yo pienso es que tratar de usar el arte como un ejercicio de libertad y como una satisfacción espiritual. Yo cuando doy clases de curaduría, digo que uno de los consejos que doy a los alumnos es que solo trabajen con artistas simpáticos. Y ¡No me entonces digas! lo que quiero decir con esto es que toda exposición, toda organización de una exposición es un acto de creación y por lo tanto debe ser un acto de disfrute, un arte espiritual. Y entonces, bueno, recuerdo que cuando nos recibieron a los que entrábamos en la Universidad de La Habana, donde yo estudié, había un destacado intelectual, un historiador, que nos daba la bienvenida y nos dijo a este campo de deleite espiritual.
Qué no nos bonito. decía un campo de trabajo, de estudio, de esfuerzo, ¿no? Sino de deleite. Y entonces creo que el arte, ojalá, se tome como un deleite y como un ejercicio de libertad. Me gusta muchísimo, aunque, si te soy sincera, eso de trabajar con solo artistas simpáticos va a estar muy difícil. No lo tomen como vamos a pensar que es una ilusión. Ojalá, ojalá y les deseo la mejor suerte. Gerardo, algo que me haya faltado preguntarte, que quieras hacer hincapié de los proyectos futuros que tienes. Muchísimas gracias, Lorena, por esta entrevista y por tus opiniones tan enaltecedoras y estimulantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo.